Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su fiel amigo Marco Antonio Mesa Flores, el director de Canash, un lugar de esperanza de aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y el día de hoy voy a hablar de un tema delicado, un tema que está de moda y que muchos ahorita andan diciendo que ya lo saben hacer porque tomaron un cursito de 48 horas, de 52 o de 120 si tú quieres. Biodescodificación. Para poder biodescodificar hay que saber muchas herramientas. El diplomado te puede servir para poder entender muchas cosas, pero hay muchas cosas más que hay que aprender. Neurología, fisiología, bioquímica, antropología, sociología, psicología, metáforas, símbolos, arquetipos y otras cosas que nosotros vamos entendiendo para poder poco entender cómo biodescodificar una enfermedad o cómo es que una enfermedad entró a tu cuerpo. Sí, el día de hoy vamos a hablar de eso. El video está dividido en dos, así como el podcast, y el escrito, ya saben, lo pueden conseguir en mi página www.marcoamesaflores.com. En Pregúntale a Marco, ahí van a encontrar el documento en donde vienen las citas de donde yo estoy sacando algunas estadísticas o algunas cosas. Las nuevas investigaciones de la Universidad de Harvard nos dicen que el 98% de las enfermedades provienen de nuestra mente. Hace años atrás, se decía que era el 93%, pero apenas este año Harvard o la Escuela de Medicina dice que no, que el 98% debido al estrés, o más bien dicho, al distrés que estamos viviendo. Es más, mucha gente no sabe distinguir de los biodescodificadores, de estos grandes biodescodificadores que dicen que son porque leyeron a Luis L.G., que para nosotros es como de primero de primaria. Dicen que hablan del estrés como si fuera malo. No, el estrés no es malo, el distrés es el malo. Y hay que saber distinguirlo. Es interesante porque este porcentaje, este 98%, ya lo habían dicho chamanes, gurús o iluminados hace siglos atrás, y de todos ellos se rieron, ¿no? La medicina alopática no ha querido del todo aceptar que las enfermedades surgen en tu mente. Sin embargo, las investigaciones la han tenido que detener y decir, sí, nos guste o no, las enfermedades se están generando dentro de la cabeza. Pero es que es un negociazo. Las farmacéuticas pierden si tú sigues creyendo que las enfermedades están que no te cuidas, sí, no te cuidas tu forma de pensar. Y la biodescodificación, la idea es que entiendas lo que está pasando dentro de tu cuerpo. La psiconeuroinmunobiología nos va a enseñar a cómo podemos movernos, por qué nos enfermamos. Debemos saber que esta ciencia está dedicada a estudiar la conexión entre el pensamiento, la mente, la palabra, la biología, la bioquímica del cuerpo y también la fisiología del ser humano. Sin embargo, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Ya lo decía hace años atrás Carl Gustav Jung, cuando dice: lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, liberas. Una de las cosas que debemos agradecer precisamente a Jung es la forma en que describe el inconsciente y la manera en cómo podemos conectarnos con él. Y la manera es simple: símbolo, metáfora y arquetipo. Pero a mucha gente no sabe ni qué es símbolo, ni qué es metáfora, ni qué es arquetipo, pero ya quieren dar biodescodificación. Ahora, hay que dejar muy claro qué es un síntoma y qué es una señal corporal. Los síntomas, como la fiebre, la hemorragia, la diarrea, se presentan regularmente de manera precisa, clara, contundente y muy certera. Mientras que las señales corporales son muy sutiles, difíciles de interpretar y muy engañosas. Por lo regular, a las señales corporales no les ponemos atención. Les damos medicamento y ya, medicamento alopático y ya. Y los olvidamos porque se van a sanar, pero en realidad se hacen pequeñas. John Brown, médico escocés del siglo XIX, dijo: los síntomas son el idioma materno del cuerpo, mientras que las señales son un idioma extranjero. No debemos olvidar algo: toda señal corporal puede ser detectada por todos.
no solo por unos, no solo por quienes presentan las señales, pero solo si usamos los 9 sentidos podemos entenderlas, verlas, mientras que los síntomas solo se pueden detectar por las personas que están sintiendo eso, las que los padecen. Hay una investigación que le hizo la revista Pellows One en el volumen 5, en la edición 15.591, donde nos dice que se hicieron un estudio reciente en la Escuela de Medicina con pacientes de síndrome de intestino irritable, y les dijeron que les iban a dar una pastilla hecha con sustancias inertes para que ver si funcionaba, un placebo, como les decimos. Pero lo interesante aquí es, uno, a los pacientes jamás se les engañó. Los pacientes sabían claramente que eso era un placebo y no servía para nada, según lo que decía la ciencia, ¿sí? Los pacientes que tomaron esta medicina mejoraron, a diferencia y abismalmente a los que no lo hicieron. 3. El placebo es específicamente una prueba del poder de la mente que se puede programar cuando el cuerpo cede. Es decir, nosotros podemos hacer de nuestra mente lo que queramos, pero para eso hay que accionarnos. Yo puedo decir, esa pastilla me va a hacer bien, pero no me la tomo. Si hay un poder en la mente, pero no hay una acción, entonces no va a funcionar. No te hagas ilusiones. Eso es lo que hemos dicho, ¿sí? Hemos dicho que el pensamiento mágico no funciona, ¿sí? Para que funcione la magia hay que hacer una acción. Pero ¿qué pasa? Desde pequeño nos han inculcado el miedo, ¿sí? Y nos lo instalan. Y hasta creemos que es bueno tener el miedo. Por ahí alguien decía, eres muy biologicista. ¿Por qué? Porque tienes que tener miedo. No tengo que tener miedo. El miedo es un impulsor. Sí es cierto, el miedo me sirve para detenerme. Sí es cierto, el miedo es para hacer una alarma. Es cierto, es verdad. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la bioquímica del cuerpo, dura 25 minutos como máximo, ¿sí? ¿Y cómo se jala? A través del dióxido de carbono, que es lo que nosotros respiramos cuando respiramos por la boca. Algo nos da miedo y nos hiperventilamos, dicen, ¿no? ¿Sí? Pero en el cerebro reptil, que es el primer cerebro que tienes dentro de tu cerebro, se encuentra en un lugarcito que se llama amígdala, y en medio de la amígdala hay un neurotransmisor. Si no mal recuerdo, se llama ASIC1. Y ese es muy conocido por ti y por mí como miedo. Es decir, que el miedo es artificial. Tú creas el miedo. Si tú vas caminando por la calle y ves un perro que viene ladrando, si te da miedo, te puedes congelar. Si quieres volar, corres. O te desmayas. Literalmente te desmayas. O la cuarta, lo enfrentas, ¿sí? No vuelas, no te congelas, no te desmayas, sino peleas. ¿Cómo? Con la piedra imaginaria, ¿no? Al crecer, estos miedos que nos metieron desde chiquitos en casa, que no te metas para allá porque está el cucuy, no vayas para allá porque sale la bruja, si te portas mal te va a llevar el viejo del costal, infinidad de cosas. Al crecer, estos miedos se vuelven más sociales y nos los implantan en la escuela, con los maestros, con los amigos, con los jefes de oficina, con los parejas, con los cuates, con los primos, con los así. Vamos y nos van implantando. Si te portas mal, te van a correr el trabajo. Entonces te portas bien. Si alegas, si discutes, si dices algo mal, te van a correr. Si usted sigue preguntando, se va al infierno. Y así, el miedo nos va moldeando y no nos deja crecer. Ahora bien, la enfermedad actualmente es uno de los miedos más atroces en nuestros días. Le tenemos mucho miedo a estar enfermos, sin saber que la enfermedad nos va a hacer crecer si nosotros sabemos tratarla. Si nosotros sabemos tratarla como lo que es, con respeto, ¿sí? Entenderla. Y en lugar de huir, enfrentarla de una manera cariñosa. Las estadísticas actuales de los médicos
decían que el 85% de los pacientes se enferman por sí solos. Es decir, sufren de hipocondria. Luego, las ciencias neuronales descubren que es el 93% de las enfermedades y se crean en la cabeza. Hoy, sí, en el 2019, con Harvard, los científicos de Harvard dicen que no, que es el 98%. Y es que se ha demostrado en diversos estudios que 1 minuto de pensamiento pasivo, al que llamaremos PP, genera pensamiento negativo, PN. Y esto hace que el sistema inmunológico SI, en una situación donde hay 1 minuto de PN, baje de 6 a 8 horas. Imagínate que tú tienes 10 minutos de pensamiento negativo. ¿Sí? De me siento mal, me voy a enfermar, o no sirvo para nada, ojalá me muriera, o soy un gordo, o no, o estoy feo, o soy un idiota, o no sirvo para nada, o me va a ir mal en la vida. Sí, mi mamá me decía, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mi hermana no me abraza, mi hermano no me abraza. Imagínate todos esos pensamientos, imagínate 10 minutos. Si 1 minuto genera de 6 a 8 horas de sistema inmunológico caído, imagínate 10, imagínate 20, imagínate 1 hora. ¿Cuántas veces tú estás 1 hora diciéndote estupideces, diciéndote que no vas a poder, que te va a ir mal, que no vas a aprobar el examen, que te vas a enfermar, que ya no te quieren, etcétera, etcétera, etcétera? Esto hace que entonces entre una enfermedad psicosomática, EPS. La fórmula es la siguiente y es bien sencilla. Más PP, pensamiento pasivo, es igual a PN, pensamiento negativo. Luego entonces, más PN es igual a menos SI, sistema inmunológico caído. Y un sistema inmunológico caído es igual a una enfermedad psicosomática. Oh, grave. El distrés hace que tú tengas una enfermedad psicosomática. ¿Qué es el distrés? El distrés no es más que el estrés negativo. Ese que causa una reacción nociva cuando nosotros empezamos a sentirnos estresados y no sabemos cómo manejarlo, y entonces nos hacemos daño y nos aventamos cortisol porque nos envejecemos más rápido. Este distrés causa una sensación de agobio permanente y produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro, en las constelaciones hormonales, y tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo. Fíjate lo que hace el distrés. Un desmadre en tu cabeza. Afecta nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro donde se necesitan, porque hay que tomar decisiones adecuadas. Un valioso recurso contra la preocupación es la respiración abdominal. ¿Cómo se respira? Huelo la flor, soplo la vela. Poco ejercicio sobre eso nos va a ayudar mucho. No te estoy diciendo que te avientes 3 horas de meditación, 8 horas de sentarte y hacer yogi. No, te estoy diciendo que respires, que sientas cómo la respiración va corriendo y arrancando cada cosa que estorba dentro de tu cuerpo y cómo la sacas. Respiramos abdominalmente, no importa que se te haga panza, déjalo fluir, suéltalo. El respirar favorece la secreción de hormonas como la serotonina, la endorfina, y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los 2 hemisferios. El distrés genera dolor de cabeza, conocido como migraña, y los científicos han demostrado que cuando una persona consigue reducir la cacofonía cerebral y entrar en silencio y respirar, las migrañas y el dolor coronario disminuyen, se reducen
hasta un 80%. ¿Por qué? Porque estás trabajando, dejas de llorar y trabajas, te accionas. Aquellas cosas o palabras que nos decimos y confunden nuestros puntos de vista con la verdad y hacen una disonancia cognitiva, esto va a transmitir dentro de la percepción que va más allá de la razón. Y los estudios de Alberto Merwin de la Universidad de California en la UCLA dicen que el 93% del impacto de una comunicación va por debajo de la conciencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, ¿sí? De repente he leído letreros que dicen: si tú humillas a alguien para enseñarlo, no sabes educar. Y yo digo, yo me acuerdo de uno de mis maestros. Él, cuando yo le llevaba mi tesis, me llevó a rayar toda la hoja en rojo, y un día agarró una hoja, la hizo bola y la tiró al bote de basura. Tú puedes decir: oh, qué humillante. Yo decía: no sirve. Lo que me está enseñando es que eso está mal. No sirve. Eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Si tú le dices al otro que no está bien su trabajo y el otro se siente humillado, es problema del otro, no tuyo. ¿Por qué? Porque ¿por qué tenemos que ir por la vida pensando que lo que yo digo puede lastimar a otro? Sí, lo puede lastimar, pero no es por tu culpa, es por todo el contexto social en el que él se ha desarrollado. A lo mejor ha crecido en un lugar en donde siempre hay crítica y nunca hay aplauso, y él piensa que tu crítica lo quiere hacer daño y lo que tú quieres es ayudarlo, y a lo mejor no tienes ese conocimiento de saber cómo actuar enfrente de él o de ella. Pero no es tu culpa si el otro se siente ofendido o no, porque le dijiste que su trabajo estaba mal, que no servía su trabajo. No es tu culpa. Dejemos de enseñar a la gente a hacerse víctima, y hay que hacerse responsables de la situación. Yo soy responsable, tú eres responsable. Es cierto, la sociedad puede ser bien mierda. Sí, no lo discuto. La sociedad te puede hacer mucho daño. Claro que sí. Pero deja de culpar al otro y ve cómo puedes cambiar ese ambiente tuyo. Lo entiendo cuando eres un niño, entiendo cuando eres un adolescente que no puedes salir corriendo de tu casa, pero a los 18 años eres mayor de edad y puedes tomar tus propias decisiones. Y si a los 30 sigues culpando de tu vida a tu mamá que no te abrazó, a tu papá que no te abrazó, o que te abandonaron, o que nunca fuiste el hijo querido, entonces estás jodido, mi rey. Ve a terapia. ¿Por qué? Porque la biodescodificación eso hace, arranca de raíz la situación, pero para que pueda arrancarlo de raíz, tú tienes que aceptar que estás bien jodido o bien jodida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da miedo darnos cuenta la clase de basura que podemos ser con nosotros mismos. La idea no es crear distrés. La idea es crear eustrés. Lo repito. Eustrés. Que es precisamente el estrés positivo. Es el que nos da ese también entorno social en el que podemos arrancarnos y dejar de estar sufriendo y victimizarnos y decir, va, y terminamos los trabajos y los terminamos bien y los hacemos perfectamente lindos porque nos gustan. Cuando alguien vive una situación tiene dos sopas: se enoja y hace berrinches, distrés, o disfruta la situación y aún con el problema que va a ser doloroso, va y lo realiza. Eustrés. ¿Sí? No me apego a mi problema, lo conozco, camino con él. Ayer me decía una paciente: es que tú lo dices tan fácil. Claro, después de trabajar conmigo mucho tiempo, es difícil al principio porque tú no crees en ti. Es difícil al principio porque se burlan de ti. Es difícil al principio porque todos dicen que tú estás loco, pero siempre has estado loco. ¿Qué te preocupa? ¿Me explico? El eustrés es asimilar ese estado de conciencia en el cual el pensamiento, la emoción, la sensación se organizan y se acomodan dentro de tu cuerpo. Yo me acuerdo que una maestra decía: hay que acomodar nuestras chakras, y se empezaba a reír. Y una vez le preguntaron: ¿usted cree en los chakras? Claro que no, lo digo de tontería, pero si ella se hubiese sentado
a investigar sobre el asunto de las energías internas, se hubiera dado cuenta que eso que decía era real. Si los chakras están desacomodados, las energías están desacomodadas, hay jodidencia en tu cuerpo, porque tú eres energía, eres fotón, nos guste o no nos guste, ¿sí? Tenemos que ponernos a estudiar. En sí, lo que hace que nuestras energías se dispersen diferente es el miedo, ¿sí? El miedo, porque nos asentamos en la zona de confort. Y no está mal, una vez le decía a la gente, no está mal estar en la zona de confort para los otros, ¿sí? Es que estás en una zona de confort, Marco. O sea, no quieres ganar más. Si quisieran ganar más, haría más cosas. Pero Marco, estás bien así, tengo el tiempo que yo quiero y hago lo que a mí se me antoja. Es más, mi papá me decía, ¿cómo puedes leer tanto si estás en Facebook? Lo que pasa es que yo me organizo de una manera diferente a la tuya. Para empezar, yo soy dueña de mi tiempo. No se lo tengo que vender a ninguna institución ni a ninguna otra persona. Son míos, completamente míos, ¿sí? El miedo nos permite paralizarnos. Cuando una persona tiene mucho entusiasmo, ilusiones, se atreve a hacer las cosas, entonces aumenta el número de espinas dendríticas de Cajal, y eso hace que nosotros nos sintamos o conectemos más neuronas y por ende nos convertimos en una persona más inteligente, más creativa y sobre todo más creadora. Las células madres que se localizan en las cavidades cerebrales, a un lado, no dentro, emigran al hipocampo, y cuando te atreves a hacer algo, tienes una ilusión y la realizas, cuando tienes ese entusiasmo, a pesar de la incertidumbre o complejidad que tiene lo que quieres hacer, esas neuronas se convierten en 66 días, se convierten en neuronas del pensamiento, y por eso se nos hace más fácil hacer muchas cosas, ¿sí? Esas células madres que teníamos, esas células madres que estaban ahí, se convierten en neuronas después de 66 días, que es donde se crea un hábito, y podemos realizar cosas mágicas. Ya lo había dicho por ahí Kaufman, creo que se llama el escritor, en 20 horas, una hora al día, todos los días, en 20 horas tú puedes aprender lo que tú quieras, ¿sí? Y lo dice también, ahí sí no me acuerdo el nombre, pero en 10,000 horas, es una investigación, tú puedes hacerte un amo y señor de lo que tú quieras. 10,000 horas, estamos hablando de un chorro de años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ensayar, hay que hacerlo hasta que te vuelvas completamente diestro. Decía Bruce Lee, no dejes de entrenar cuando te salga la patada, deja de entrenar cuando nunca te salga mal la patada. Y ahora, al miedo hay que añadirle algunas cosillas. La culpa, la angustia, la desesperanza, la impotencia, todo ese tipo de cosas que nos van a envolver y que nos van a fregar el prefrontal. ¿Por qué? Porque vamos a dañarlo. Y entonces, cuando tú tienes culpa, vergüenza, angustia, desesperanza, impotencia y miedo, entonces recibimos menos sangre y las neuronas funcionan peor. ¿Y qué crees? Te enfermas. La gente está muy entusiasmada y no se enferma. Pero si la gente no está tan entusiasmada y se empieza a sentir mal y nadie me quiere, ay, se me hace que me voy a enfermar. ¿Y qué crees que pasa? Se enferman. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ilusionado, cuando tú estás emocionado, cuando tú estás activo en esa emoción, los glóbulos rojos se fortalecen y los glóbulos blancos van a cazar bacterias. No te puedes enfermar. Y cuidado, porque también es bueno que te enfermes. Hay que mantener el equipo siempre, el mantenimiento, valga la expresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. Necesitamos arquetipos. ¿Qué es un arquetipo?
Yo creo que de las teorías de Carl Gustav Jung, lo más difícil es la de los arquetipos, o más bien explicarla, porque la gente a veces no la entiende. Hay infinidad de arquetipos, hay infinidad de formas, hay arquetipos familiares, ¿sí? Arquetipos que se crean solamente en la familia, pero también hay arquetipos universales, como el Cristo. Cuando yo digo el Cristo, la gran mayoría de América y Europa y también Asia, fíjense, saben de qué estoy hablando. Si yo digo Dios y el diablo, mucha gente sabe de qué estoy hablando. Si yo digo blanco-negro, mucha gente sabe de qué estoy hablando. Y no hablo de dicotomía, hablo de arquetipo. Todas las mujeres son buenas, es un arquetipo, no todas las mujeres son buenas, no. Todas las madres son buenas, no todas las madres son buenas. Todos los hombres son iguales, no. Es un arquetipo de gente jodida que siempre ha escogido el mismo tipo de hombre. Los arquetipos son patrones conductuales o imágenes primordiales que tenemos en la cabeza y se forman desde los familiares hasta los sociales y los mundiales, ¿sí? Estos vienen cargados de emociones como alegría, enamoramiento, coraje, ira, asco. Algunos son muy famosos, como Dios, diablo, la figura de la madre, la figura del padre, los roles de los hombres, los roles de la mujer, el Cristo, la Llorona. Son juegos mentales que nos instalan socialmente hablando. Algunos vienen en el ADN y otras culturalmente hablando, ¿sí? La psicología profunda o la psicología de Jung nos habla que tenemos una predisposición heredada, es decir, pensamos como nos dijeron que teníamos que hacerlo, y eso es cierto. De ahí la palabra coherente, es que es coherente con lo que dice, es decir, lo que le enseñaron, su herencia, es lo que él hace, coherente con su herencia. Sin embargo, eso no quiere decir que sea congruente, porque yo pienso que una de las cosas que más libera a las personas es entender y poder utilizar palabras altisonantes en los lugares correctos, sin pendejadas, es decir, sin niñerías, porque yo digo pendejadas y mucha gente dice, oh, está hablando un tonto. No, hay muchas formas de decir pendejo, entre esos es un vello púbico, ¿sí? Tonto, vello púbico, idiota, infantil. Debemos dejar de ser pendejos, infantiles. Pero no, ¿por qué no dices infantil? Porque infantil es una palabra que es muy chiquita. Tiene que ser algo más fuerte, algo rudo, algo que te despierte. ¿Por qué? Porque te haces pendejo. Y ahora sí, lo utilizo de idiota. La diferencia es que uno sí sabe. Yo creo que una persona puede ser más libre si habla tal y como quiere. Pero puede lastimar a los demás, Marco. Otra vez, no es mi intención lastimarte. Si tú estás jodido es problema tuyo. Los seres humanos, por lo general, tendemos a responderle al mundo con formas determinadas. Nos dijeron cómo debíamos pensar y actuar. Y muchos se tragaron la pastilla sin chistar. Y por eso lo hacemos de esa manera. Es más, yo soy una persona que no caigo bien porque tengo la costumbre de decir las cosas de frente y claramente. A mí me molesta mucho cuando un paciente o alguna persona me dice, es que me diste a entender. No, yo no te di a entender ni madres, le digo. Yo te dije que eras un idiota, no te di a entender si eras tonto. No, te estoy diciendo que para mí, desde mi óptica, desde mi perspectiva tan cerrada y tan minúscula, tú eres un idiota. No te di a entender nada. Es que me diste a entender que te gustaba. No, te dije que eras bonita. Jamás te dije me gustas, jamás te dije me quiero casar contigo, jamás te dije quiero tener una relación contigo. Te dije, te ves bonita. Antier puse eso, ¿no? El sábado conocí a una mujer muy guapa, pues, muy guapa. Hace mucho que no veía. Y muchos se pusieron locos, como si hubiera dicho algo tremendamente, abismalmente malo. ¿Por qué? Porque no saben cómo dirigirse a los demás
sin que los demás se sienten afectados. Decía Albert Einstein, si no mal recuerdo, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú dices que eres y tu reputación es lo que los demás dicen que tú eres, y lo que los demás digan de ti es problema de ellos, no tuyo. Y es cierto, ¿sí? Jung utilizaba entonces los arquetipos para enseñarte cómo pensabas lo que no tenías que pensar. La congruencia es hacer lo que quieres, decir lo que quieres y hacer lo que quieres, no lo que te enseñaron. Si yo no estoy de acuerdo en que el cristianismo es el cristianismo de la gran parte de las personas que conozco, en donde ellos creen en un diablo inexistente, porque en la Biblia no viene, y en un infierno también inexistente, y yo sigo eso, estoy siendo incongruente conmigo. Podría ser coherente y seguir pensando eso, porque eso me enseñaron en mi casa, pero eso no es cierto, eso es una estupidez. Basta con que te pongas a leer y dejes de escuchar a los merolicos que se ganan la vida con tu fe. Solamente siéntate a leer el texto original. Hay muchísimas formas, no más que eres huevón, eres flojo. Una cosa es ser congruente y otra cosa es ser coherente. Dentro de la biodescodificación tienes que ser congruente, no coherente. La coherencia te puede enfermar. Es que mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi bisabuela tuvo cáncer, yo debo tener cáncer. Seguro. Tu mamá era una amargada, tu abuela era una amargada, tu bisabuela era una amargada, entonces tú también eres un amargado. Estás lleno de ira, de odio, de rencor. No es cierto, claro que sí. Te guste o no, la bronca es aceptarlo. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo porque eso implicaría que es cierto. Es cierto. Por más que yo me sienta un santo, tengo mucho rencor. ¿Por qué? Porque así es como se mueve la gente y hay que tener mucho cuidado. De ahí que Jung decía que teníamos que entender que no existen las casualidades, sino la causalidad. Esta nos va a enseñar que actuamos de una forma o de otra forma. Él creía que si uno analizaba, comprendía lo que había afectado a algún paciente, entonces podríamos ayudarlo de la mejor manera, sin justificar sus actos, porque muchas veces era destruirlo y hacerle daño a él. Eso hacía un desastre más grande. Y es lo que pasa con muchos de los terapeutas de aquí, ¿no? Solapan. El paciente quiere llorar porque en su casa no lo entienden, en su casa no lo aman. Bueno, ¿y por qué no te aman, güey? Es que yo no entiendo por qué, si soy bien a todo dar. ¿En serio? O sea, llegas, le gritas a tu esposa después del trabajo porque vienes cansado y tus hijos quieren jugar y le dices, no tengo tiempo, estoy muy cansado, y todavía dices que los tratas bien. Órale. No entiendo. No entiendo tu lógica de tratar bien a la gente. ¿Sí? O llegas con tu cara de cabra mal cogida y te preguntan qué tienes. No te puedo decir, ¿qué te importa? Y luego dices que a los demás no les interesa tu vida. Hay una cosa medio extraña ahí, una lógica rara. No serás tú el problema. No entiendo. Pero bueno, sigamos. Para poder entender muchas cosas hay que entender algo muy interesante. ¿Cómo nos conformamos? Según lo que saben, la personalidad se conforma de carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina cómo es que vamos a movernos en el ambiente. El ambiente ayuda mucho, diría Vygotsky. ¿Sí? El ambiente también determina cómo va a ser una persona, ¿sí? ¿Y qué máscaras se van a poner? ¿Por qué? Porque pues, en una sociedad neurótica hay que ser neuróticos, hay que serlo, neta. A lo mejor puede ser sano, pero paga el precio. Vuelvo a repetir, he escuchado a muchos, es que a mí no me importa lo que diga la gente, entonces ¿por qué te molestaste cuando te dije que eras muy ignorante? No entiendo. Exijo una explicación, dijera Condorito, plop.
Según algunos pensadores, somos individuos, es decir, no nos podemos dividir en dos, alma y cuerpo. Otros dicen que somos individuos, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? En donde soma quiere decir cuerpo, psique quiere decir conducta. Entonces, abandonamos esa idea del Gasparín. ¿Dónde queda esa idea espiritual? ¿Dónde queda esa idea de que también hay otra esencia ahí? Y que somos monistas, digo, estamos integrados en un ser. No sé, si te pones a pensar, entonces el alma, la psique, la conducta o la conciencia, el cuerpo es el soma, y el espíritu eres tú, tu ego, tu yo real y sano, la conciencia, no el ideal y enfermo, lo que todos quieren que tú seas. Entonces el modelo de Figueroa nos va a llevar a una cosa bien interesante. Dice Figueroa que dentro de la naturaleza hay valores, y eso se relaciona con los procesos psíquicos de cada uno de nosotros, y entonces todo esto forma de un fondo endotímico, es decir, emocional y afectivo. Tú tienes una situación, te impacta la situación, y dependiendo a tu fondo endotímico es como va a ser tu reacción, una especie de cuerpo físico emocional en donde proyectas a un futuro los hechos, ya sea que te enfermes o ya sea que te sanes. Muy parecido a la idea de Platón. Vuelvo a repetir, si quieres entender esto, vienen dibujos, vienen gráficas en el escrito en www.preguntalamarco.com, en www.marcoamesa.com, en la cejilla de Pregúntale a Marco, ahí viene. Ahora bien, si analizamos esto, yo hice la técnica ARIS y utilicé el sistema de Figueroa, y decía, el soma o la carne es un canal por donde nuestra conciencia se comunica con nuestra conciencia, es decir, nuestra conciencia ese, nuestro ello, nuestro inconsciente se comunica con nuestro consciente, sin ese, con nuestra cosa real, con lo que estamos viviendo, y nos dice, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, a mí me gustaría hacer esto. Decía, entonces tú vas a salir desnudo, porque eso diría el ello, no, eso diría tu ello, el mío no te confundas, no seas estúpido, ¿sí? Porque si es así, entonces si tú viste el vestido blanco con dorado, eres un loco y hay que meterte al manicomio, porque tienes los iconos más grandes dentro de tu cerebro, dentro de tu ojo, y entra más luz. No mames, no es así. Cuando nuestros sueños y fantasías son las que dirigen nuestro lenguaje, nuestro neuma, nuestro espíritu, entonces el cuerpo se restablece. ¿Por qué? Porque vive en un yo sano, en un yo real. Un yo real en donde no quiero dañar a nadie, solo quiero crecer y divertirme y ser feliz. Nadie que se manifieste como enfermedad aparece sin ninguna razón. Es decir, todo tiene un porqué y un cómo. Cualquier persona manifiesta un cuerpo sano si no lo escucha, pero si lo escucha hay un problema. Hay un problema. Marco, ¿por qué estás tan gordito, Marco? Pues porque soy un huevón y no me cuido. Pero yo llego a cierto límite de peso y empiezo otra vez a bajar. Me encanta tragar, perdónenme, pero no me enfermo, porque no lo hago por una necesidad. Una vez, creo que ya lo he dicho en otros videos, me dijeron, ¿un cancerito? Y le dije, no, a mí no me da cáncer. Estás fumando, pero fumo por placer, no por dolor. Ah, pues yo también lo hago por placer. No, porque ni lo sabías, güey. Fumas por una necesidad. Yo no estoy adicto a un cigarro, no. Fumo cuando quiero, ahora que quiero, porque quiero. La diferencia es que yo sí sabía que lo hacía por placer. Tú acabas de descubrirlo y quieres robarte mi idea, sin saber y darte cuenta que posiblemente tienes un problema ahí con mamá, con papá o con alguien, y te cuesta mucho trabajo entenderlo. Qué gacho.
muchas de las causas, y algunas pueden ser pasajeras, es que en un tiempo pueden durar toda una vida o pueden irse en un instante. Supongamos, la exposición al sol puede causar dolor de cabeza, ardor de piel, ardor de ojos, ardor de cuerpos. Pero también se puede ir rápido. El abuso de alimentos puede causar obesidad, dolor de estómago, vómito, diarrea, náuseas. Pero también se va rápido. La falta de sueño puede causar mucho dolor de huesos, pérdida del apetito, cansancio, pero con una buena dormida se te pasa. Y así, puedo hablar de un sinfín de cosas que pueden ser muy pasajeras y desaparecen porque se resuelven de manera simple. Pero cuando ya vamos a algo más profundo, la vida se puede desarmonizar temporalmente y puede hacerlo de manera física o psicológica, y es decir, puede hacer que se dependa de un pensamiento tan fuerte como el pensamiento negativo y nos enfermemos, no solamente el cuerpo, sino las emociones y las sensaciones. Voy a hablar de algunas cosas, de algunos sistemas corporales a grandes rasgos. Sí, voy a hablar de ellos y voy a hablar rápidamente. Es mucha información. No quiere decir que pasa exactamente eso, sino también hay que ver, cada persona es diferente. Los síntomas corporales no es cualquier cosa. Por lo regular las personas dejan de amarse y por eso se enferman, dejan de conocerse y por eso se enferman. Esa fuerza del amor, esa fuerza de conocerse, de respetarse, de ser entusiasta, te va a llevar a tener compasión y a restaurarte. Pero si tú no haces eso, va a ser todo lo contrario. Existen muchas formas de trabajar con el cuerpo. Los chakras son una de ellas, y bien entendidos pueden dar infinidad de salud. ¿Por qué? Porque está en equilibrio y porque dejamos trabajar cada parte del cuerpo como un todo, y esto va a hacer que se restabilice o se restablezca alguna cosa perdida dentro de él, alguna cosa lastimada o dolida. A veces usamos colores, otras veces olores y unas más distensiones, pero siempre buscando la forma de restablecer el cuerpo interno y hacer una homeostasis cerebral. Entre más entendemos el cuerpo interno y sus componentes, más vamos a poder sanarlo y equilibrarlo. Dios nos dio la capacidad de hacerlo, pero nosotros nos dio flojera. ¿Han escuchado el mito de la caverna? La gente no quería salir porque había gigantes. Cuando uno se libera y va, se da cuenta que no eran gigantes, era la luz del sol que reflejaba una sombra. Y va y les dice, vengan. La gente dice, no, no te creemos. Bueno, es lo mismo cuando tienes conocimiento. La gente no te cree, prefiere seguir jodida. Los invito a conocer los síntomas. El circulatorio, todo lo que son los sistemas, el circulatorio, el digestivo, el endocrino, el esquelético, todos, no los voy a citar aquí porque tardaría mucho, ahí pueden leerlos, ¿sí? Cuando tú llegas a esas cosas de las enfermedades, por lo regular son un montón de basura dentro de tu cabeza. La persona se está comunicando con basura dentro de la basura, y entonces, ¿qué crea? Basura, y ¿qué ve? Basura. ¿Y por qué se enferma? Por eso. ¿Por qué? Porque me enfermé por culpa de Juan porque me hizo enojar. No, no te hizo enojar Juan. Tú te enojaste y culpaste a Juan porque no sabes cómo canalizar eso. De todas maneras hay que canalizarlo. Ponía un video, hoy me mandaban y me dice, es que tienes que entender una cosa, la gente es pendeja. Y si tú entiendes eso, dejas de controlar muchas cosas. Sí y no. La gente es pendeja, sí. Pero si tú vas por el mundo culpando a la gente de tu problemática, también eres igual de pendejo que ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa de tu problemática. Ellos no tienen la culpa de cómo tú te sientes por la respuesta de ellos. Esa es culpa tuya. Igual puedes mandarlos a chingar a su madre, valga la expresión, o su padre, como quieras. Igual puedes decir, váyanse al carajo. Igual alguien te puede tratar de insultar y te vale. ¿Por qué me duelen los insultos? Hay un libro que se llama así.
¿Por qué me duelen los insultos? Y explica por qué te duelen los insultos. Pero nada tiene que ver con cómo tú estás tomando las cosas. Sí, hay que tomar las cosas de quien viene, decía. Pero a veces el que viene es un super fregón, ¿no? Pero entonces no te quiere hacer daño. Por lo regular nos identificamos con la enfermedad y pensamos que la enfermedad soy yo. Yo me acuerdo un día que estábamos en una ponencia, bueno, yo no estaba en una ponencia, yo estaba de oyente. Estaba en una ponencia en una universidad de aquí que dice que hace de líderes de clase mundial, pero no sé de cuáles, a lo mejor corruptos. Decía un tipo, yo soy alcohólico. Entonces yo me levanté y le dije, no, tú tienes una enfermedad que se llama alcoholismo. Tú no eres alcohólico. Al decir tú, yo soy, estás diciendo que tu esencia es eso. Y tu esencia no es eso. No dices, yo soy cáncer. No, yo tengo cáncer. Tengo una enfermedad que se puede quitar. Yo soy un alcohólico. No, tú tienes una enfermedad. Identificarte con tu enfermedad no quiere decir que tú seas esa enfermedad. Tú no eres, es que yo soy diabético. No, tienes una enfermedad que se llama diabetes. No dices, ¿cómo estás? Yo soy gripa. No, o gripe. No, tengo una enfermedad, estoy enfermo de gripe. La enfermedad es una situación en nuestro cuerpo que ya no se puede controlar, porque nosotros no supimos cómo escuchar al cuerpo, y entonces el cuerpo le envía de manera de enfermedad, y bueno, hace una comunicación entre cuerpo y psique. El ego maligno o la conciencia ideal, lo que los demás quieren que yo sea, nos va asesinando y pues lógicamente nos va haciendo mucho daño. De ahí que el ego real es lo que yo quiero que soy, lo que hablábamos de la reputación y la conciencia. La reputación es el ego ideal, lo que los demás quieren que yo sea. La conciencia es lo que yo digo que yo soy. Y lo que yo digo que yo soy es lo que yo creo. Y lo que digan los demás de que yo soy es peor de ellos, no tuyo, no te preocupes. Ahora bien, el ego ideal es completamente enfermo, porque el ego ideal es un ello reprimido, es un amarganiños, no debes de subirte a ese árbol, no debes hacer esas cosas. Cállese, siéntese, piense así, no le responda a los mayores, tiene que ser educado. Yo le decía eso en uno de los posts. No importa lo que tengas, algo así decía, siempre sé educado y saluda y da gracias. Dije, cabrón, o sea que si no saludo no soy educado. También se le llama hipocresía eso, porque si a mí me caes tú mal, como por qué diablos tengo que saludarte. No, es que tienes que hacerlo porque es cristiano. Un punto. No quiero saludarte. Jesús le dijo, zorra Herodes, grosería, investíguenlo, no es un animalito. No me caes bien, no te quiero saludar. Preferible no saludarte y dejar de ser hipócrita a saludarte y ser un hipócrita. Eso sí está más gacho. No sé, piénsalo. Si lo hago para caer bien, conozco a tanta gente aquí que si la gente supiera lo que ellos piensan de ellos, estarían decepcionados. Psicólogos, psicoterapeutas, ingenieros, licenciados, personas que hablan mal del otro, pero no se atreverían a decírselo en su cara. Literal. Me ha tocado escuchar a gente decir, es que está loca. Y le digo, ¿por qué no se lo dices? Porque se enojaría. Porque se enojaría y porque no creo que esté bien, y porque lo dices a sus espaldas. Porque cuando la ves, la abrazas y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si no te importa cómo te ha ido. Si por ti que se muera, ¿no? ¿No se te hace muy hipócrita? No, es educado. No sé. No sé, parece falso, ¿no? No pienso así. Sin embargo, algunos son pepenadores, ¿no? Y quieren que recogiendo likes por el mundo pueden hacerlo bien, ¿sí? Se creen libres, pero no lo son. El libre por ende sano. Y una persona libre
es una persona que no, yo lo he dicho, no da explicaciones, no pide permiso, no se justifica, se hace responsable de las cosas que hace. Eso es lo que hace una persona libre. Ahora, vamos a hablar un poco de los órganos corporales y sus enfermedades, pero antes voy a quitar una cosa que está aquí que me está estorbando. Porque van a decir, oh, si detrás de ahí, ya lo había dicho en uno de los podcasts, tengo a mi computadora, por eso el controlito, para poder ver, porque no me sé todo de memoria, y menos si es de una hora, ¿no? Entonces, quiero que se vea lo más natural posible, ¿sí? Y lo más natural posible siendo la honestidad. Creo que eso es lo más chido que tenemos, ser honestos, y es lo que más a veces nos falta, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Vamos a hablar de órganos corporales y sus enfermedades. El hígado. El hígado está a cargo de descomponer y de almacenar y reconstruir la materia. Si la vida de una persona se desmorona y no puede llevar a cabo una tarea de reconstrucción, entonces uno almacena sensaciones de sobrecargamiento, está sobrecargado, está sobreexigirnos, lo cual puede crear bronca dentro de nosotros, odio y resentimiento, y muchas de las veces hace que esta sobrecarga nos dañe en las circunstancias de la vida. El umbral difiere ampliamente y por eso las personas tienen distintos tipos de neurosis, porque se sienten de diferente tipo de sobrecargamiento, valga la expresión. El hígado, ¿por qué es que hay gente que dice, ay, es bien higadito? Porque el hígado hace eso, sobrecargarnos, y nos puede causar muchos daños. Si cuando tú estás sobrecargado, avientas al hígado daño, y eso te hace huraño, te hace grosero, te hace higadito. ¿Sí? Los pulmones pues son dos cosas que funcionan para inspirar vida y sacar ideas, expresiones. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros no expresamos lo que decimos, dañamos nuestros pulmones. Fíjense, no nuestra garganta, como les decía. Y al no expresarlo, al no liberarlo, nos hacemos daño. Y después puede venir a otras áreas. Cuando una palabra subyuga a un niño, el niño puede convertirse en una persona muy ruidosa y que siempre presiona a los demás, pero que justamente, para que justamente lo escuchen, ¿sí? Absorbió dolor, saca veneno. Los pulmones fueron afectados. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos rendimos, no nos hallamos oprimidos, nos cerramos, porque nos inspiramos dolor a partir de las conversaciones y de las cosas que nos metieron, y entonces sacamos veneno, dolor, angustia, jodimos nuestros pulmones son débiles. Generalmente, si alguno de ustedes tiene problemas en los pulmones es porque tienen que hacerse oír, aprender nuevas formas de comunicación, de expresarse, y con respeto sentirse libres, porque se siente oprimido. Recuerda que hay cierta gente que se siente oprimida en un segundo, y uno se les acerca y ellos se sienten más oprimidos, porque no saben cómo expresarlo. Hay que enseñarlos a expresarlo. Ellos están llenos de dolor porque no se pueden desahogar. Es un poder desagradable, desgastante, muy agotador. ¿Por qué? Porque reduce muchísimas formas de poder ser libre. ¿Cómo se puede ayudar? Para arreglar muchas veces les digo que vayan a Yoga Kundalini, porque les va a ayudar a liberar el estrés. Las respiraciones holotrópicas también te pueden ayudar, ¿no? El estómago es donde todas las emociones llegan. Es la asimilación de nuestros ideales. Es como tú tomas literalmente lo que alguien te dice, como te lo dice, ¿sí? Es como tú tomas eso. Chiquilín, 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 chiquilín.
Son cosas interesantes si te pones a verlas. Cuando el estómago se lastima, hay gastritis, es porque quieres controlar a los demás, la vida de los demás, las circunstancias de los demás, el clima. Cuando hay colitis es porque le tienes miedo a vivir. Al estómago le avientas todas las emociones que no quieres y te haces daño. Recuerda nuevamente que es a veces mucho lo que pesa y tú se lo avientas al estómago. Y para mucha gente la vida es de dolor y entonces sus emociones están en el estómago y todas las emociones las sienten dolorosas y por eso se lastima el estómago, por eso le causa cáncer o alguna cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque son así. El páncreas tiene que ver con el azúcar y con la dulzura de la vida. Puede ser que tú seas un amarguetas, un amargado y por eso lastimaste el páncreas, ¿sí? Puede ser que tuviste una mamá o un papá muy amargado, porque hay gente sufriendo alrededor de ti con un problema y tú dejaste de ver la dulzura de la vida. Los riñones indican emociones muy interesantes, es un proceso en donde el agua es muy importante y de ahí es donde se almacenan los grandes temores resultado de traumas, los cuales dañan a la vitalidad de la persona y bloquean su movimiento y su entusiasmo. Los riñones hablan del trabajo en equipo, en pareja. Si tú no sabes trabajar en equipo, en pareja, vas a tener lastimados los riñones, te van a doler y bueno. El palo azul te puede ayudar. Te puede ayudar para los riñoncitos, para limpiarlos. Y también dejar de ser tan mamila y trabajar en equipo. Digo, el corazón, el segundo cerebro. El corazón tiene que ver con el amor. Pero con el amor decidido. El corazón nunca se equivoca. No es el amor mariposonal. Ay, maripositas, no. Es el amor racional y decidido. ¿Por qué me tengo que quedar con esto? ¿Por qué tengo que soportar aquel? Sí, cuando está dañado, el corazón se daña. No el corazón en sí, lo que está alrededor se daña, ¿no? Cuando se te acaban los sueños, tu corazón deja de latir. Y bueno, cuando hay celos, posesividad, egoísmo, todo eso hay en el corazón. Y el corazón se rompe. Y te da un paro. Ah, ¿verdad, chiquilín? Los pechos tienen que ver más con las mamás, ¿no? Es un aspecto nutriente de lo femenino, así como también de la sexualidad y almacena los sentimientos de la mujer con respecto a su sexualidad y de cómo los hombres la ven. Entonces, de forma que si tú tienes un trauma porque tu papá te abandonó, porque tu papá te dejó, porque hay una represión, hay un resentimiento a las expectativas, entonces te da cáncer. Podríamos hablar de muchísimas cosas más. Creo que aquí le voy a dejar. Hay muchísimo más que investigar, pero recuerda bien que tus pensamientos son los que van a hacer que tú te enfermes o tú te sanes. Tus pensamientos van a hacer que tú creas que vas a estar bien o que vas a estar jodido. Eso depende de ti, no de nadie más. Te mando un abrazo cósmico. Búscame en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. Búscame en mi página www.marcoamesaflores.com. Facebook, recuerden, Facebook es para divertirme. Solo Face Fan o Page Fan es más seria. Ahí sí doy cosas más serias. Mis escritos son serios, en los videos trato de hacerlo lo más serio posible, sin ser tan bromista como podría ser. Facebook es para tirar barra y hacer enojar a todo el mundo y que arda, ¿no? Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo cósmico, un abrazo liberador. Límpiate de enfermedades, comienza a pensar bien, sánate, date tiempo
de abrazarte y ofrecerte una disculpa por todo el daño que te has hecho. Y los veo cuando tengan que verlos. También está mi página, qué bueno que me acordé, en donde escribo Primera Vuelta Tamaulipas. Es www.primeravueltanoticias.com. En la sección de opinión, ahí van a encontrar Camina Conmigo. Y bueno, te invito a que camines conmigo en este pequeño bloque de biodescodificación. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, ojalá pudiéramos tener más ganas de escuchar y de decir. Yo les mando un abrazo cósmico y los veo cuando tengan que verlos.